El artículo primero de nuestra Constitución asigna cuatro distintas características a los derechos humanos. Dice este artículo primero de nuestra Carta Magna que los derechos humanos son universales, interdependientes, indivisibles y progresivos. Estas son las características más importantes, no las únicas, pero sí las más básicas de los derechos humanos. ¿Qué quiere decir que son universales? Quiere decir que corresponden a todos. La universalidad tiene que ver con los sujetos titulares de los derechos. Todos los derechos para todas las personas. Esa es la universalidad. Si bien es cierto que esta universalidad se encuentra matizada por la característica de la ciudadanía. Hay derechos que solamente están reservados a quienes sean ciudadanos de un determinado país. En México, para ser ciudadano se requiere tener la nacionalidad mexicana, 18 años cumplidos y un modo honesto de vivir, de acuerdo a lo que define el artículo 34 de nuestra Constitución. Pero en función de eso, lo interesante es que en general los derechos corresponden a todas las personas y por eso es que son derechos universales. Las características de interdependencia e indivisibilidad implican que no hay derechos de primera y derechos de segunda, sino que los derechos humanos conforman o configuran un solo concepto. Todos los derechos valen lo mismo y además una violación de cierto tipo de derechos puede dar lugar a la violación de los demás. Por ejemplo, si no existe un adecuado respeto al derecho a la salud, si no tenemos salud, no se verá respetado nuestro derecho al trabajo. Si no tenemos libertad de expresión, no se verá respetado nuestro derecho de sufragio. ¿Cómo podríamos votar con conocimiento de causa si no se pudieron expresar libremente los candidatos? Si no hubo discusión de ideas, confrontación de proyectos. De tal suerte que hay que ver a los derechos como un todo, indivisible e interdependiente. Los derechos dependen unos de otros y no se pueden dividir. No hay categorías de derechos de primera, de segunda, de tercera. Y finalmente los derechos son progresivos, dice el artículo primero de nuestra Constitución, queriendo señalar en este sentido que respecto a los derechos se tiene que avanzar. Lo progresivo quiere decir que se tienen que dar pasos hacia adelante en materia de derechos, que estos pasos tienen que ser en la dirección de protegerlos con mayor amplitud y que se tienen que dar con tanta rapidez como sea posible. A lo mejor en un determinado país no se pueden preservar al 100% los derechos en un momento dado, pero hay que caminar hacia allá. Hay que dirigirnos hacia el objetivo de la efectiva garantía y tutela de los derechos humanos con progresividad, a través de la expansión y no de la restricción de derechos. La otra cara de la moneda del principio de progresividad es el llamado principio de no regresividad. Los derechos son progresivos siempre y cuando no se pueda ver regresiones en su uso y disfrute.